Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Veo que estamos madrugando con la campaña electoral, ¿verdad? Sí, claro. La salida de Danilo Medina el domingo pasado. Claro. Bueno, Leonel Fernández, que ha estado en campaña, ya eso como que ha motivado a que la gente del oficialismo también se ponga en movimiento. Sí, correcto. Y además como que comenzamos a definir los temas tempranos, ¿verdad? Sí, porque es que los temas de la campaña se van a definir temprano. Es que los políticos, yo le he comentado a usted siempre, los políticos dominicanos no tienen otra cosa que hacer, que no sea pensar en la próxima elección. Claro que sí. Es así. Bueno, y además hay mucha preocupación en el mundo porque no bien salimos del COVID-19 Sí. y ya nos estamos enfrentando a otra enfermedad. Y eso que... La viruela del mono. Claro, parece que eso no es lo único que vendrá por ahí. Sí. Según las proyecciones, pues hay muchas cosas que uno no sabe lo que suceden detrás de bastidores. Sí. Vendrán muchas enfermedades, sí, porque se hacen tantos experimentos, además hay tanta contaminación en el planeta que no estamos exentos de que en cualquier momento nos atrape una. Yo leí una ocasión en un periódico digital, hace muchos años de eso, que cada año aparecen cerca de 4.000 enfermedades nuevas en el mundo. Sí. Ya usted sabe cómo anda eso por ahí. Lo que pasa es que son en laboratorio, la combaten, y no se desarrollan. Pero lamentablemente es así. Mientras estemos vivos. Mire, y sufrió apagones esta semana, doctor. Ay, mi madre. Una pela. Bueno, la gente se irritó porque la gente estaba acostumbrada a no sufrir apagones. Cierto. Porque lo habíamos resuelto de manera momentánea. Sí, porque lo bueno no se acostumbra rápido. Así Eso es así. Claro que sí. Bien, vámonos a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el gobierno se mantiene al margen de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PEPCA al expresidente Danilo Medina por presuntos actos de corrupción en su gestión gubernamental. Indicó que desde el 16 de agosto del año 2020, el mandatario se desprendió de los poderes que le faculta la Constitución y designó un órgano acusador independiente al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Salud Pública mantiene activa la vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos ante la propagación a nivel internacional de la viruela símica o del mono, como parte de la alerta preventiva emitida por el organismo sanitario. El 40% de las tarjetas de crédito vigentes y activas en la República Dominicana no pasaba en abril de un límite aprobado de 25,000 pesos si se agrupan los rangos autorizados. De acuerdo con las estadísticas que publica el Banco Central, al mes pasado había 2.761.085 tarjetas de crédito vigentes y activas, un 6% más que un año atrás. De este total, el 22% tenía un límite hasta 10,000 pesos. Alrededor de 96 barrios en la zona fronteriza no tienen internet fijo, siendo aproximadamente 22.625 las personas que carecen de este servicio, la mayoría en los municipios de Neiva, Hondovalle y Jimaní. En el informe mensual Monitor de la Frontera del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, correspondiente al presente mayo, la institución señala que, al analizar la cobertura de Internet de una de las principales compañías oferentes en la zona fronteriza, ninguna de las provincias llega al 90% de cobertura 4G. En particular, Elías Piña y Pedernales no alcanzan el 50% de la cobertura 4G. Los vehículos, automóviles y tractores encabezan los capítulos arancelarios que más aportaron a las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas durante el primer cuatrimestre del año 2022.
De acuerdo a los resultados preliminares de recaudación de la DGA, los ingresos de esta institución ascendieron a los 71.111.65 millones de pesos, representando un cumplimiento de la meta de recaudo de 127.65%, evidenciando un superávit de más de 15.500 millones de pesos. El presidente Luis Abinader dijo que en 20 años Pedernales va a ser el ejemplo de desarrollo de América Latina. El mandatario se expresó en esos términos durante un acto en el que entregó créditos a 100 productores ovino caprino de la provincia Pedernales. Y en el ámbito internacional, Rusia ayudará a superar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo de exportaciones de cereales rusos y ucranianos a causa del conflicto Ucrania si los países occidentales levantan las sanciones contra Moscú, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia está dispuesta a aportar una contribución significativa para superar la crisis alimentaria gracias a la exportación de cereales y fertilizantes, bajo reserva de que Occidente levante las restricciones adoptadas por motivaciones políticas, afirmó Putin en una conversación telefónica con el jefe de gobierno italiano. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos se contrajo en primer trimestre en tasa anualizada de 1.5%, ligeramente más de lo anunciado anteriormente, según la segunda estimación publicada el jueves por el Departamento de Comercio. La primera estimación publicada a finales de abril había mostrado una contracción de 1.4% para el periodo enero-marzo, un parón inesperado en un contexto de alta inflación agravada por la guerra de Ucrania y los persistentes problemas en las cadenas de suministro. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Lo que ocurrió la semana pasada evidencia que los líderes políticos de la República Dominicana se estaban preparando para marcar el inicio de la campaña electoral tan pronto estuviéramos a 2 años de las elecciones. El PLD, que venía trabajando, ¿verdad? Su presidente salió justo el 22, ¿verdad? Claro. 2 años antes de las elecciones. Ya Leonel Fernández venía trabajando porque tiene que formar un partido, tiene que fortalecer un partido que es de reciente fundación. Claro. No, de reciente fundación no, porque es el PTD que se le cambió el nombre y se convirtió en Fuerza del Pueblo. Sí, pero es un partido que hay que desarrollar una estructura de crecimiento, un plan de crecimiento y una candidatura que hay que vender, independientemente de que Fernández ha gobernado el país durante 3 periodos. Entonces, el PLD, que ha estado siendo golpeado por la persecución de exfuncionarios por supuestos actos de corrupción, pues se mantuvo en un proceso interno de renovación, de reestructuración, y no había iniciado ese proceso de batalla frontal contra el gobierno. Correcto. Sus precandidatos han estado trabajando, pero reservaron para esa fecha a que su presidente saliera a fijar una posición que fue puramente crítica contra el gobierno, y eso lógicamente da una señal clara, tanto el discurso pronunciado por Medina el pasado domingo como el discurso que ha estado manejando Fernández da una señal clara de cuáles serán los temas que marcarán la campaña durante estos 2 años, porque serán 2 años de campaña electoral, doctor. Claro. Evidentemente, doctor, sí, que estará marcando la campaña precios de los productos de la canasta básica, la inflación, el campo, ¿verdad? Y el PLD va a insistir en la comparación de qué hizo y qué está haciendo, qué ha hecho este gobierno. Claro. Pero fíjese, hay muchos factores en política que no necesariamente son tan exactos. Pueden surgir por las circunstancias. Sí. Por ejemplo, el gobierno actual tiene la particularidad y la ventaja de que, aunque es un partido que vino de una división del partido mayor, ¿verdad?, que fue el caso del PRD, el PLD también le pasó lo mismo. Sí.
y entonces, pero que también el PLD se dividió también. Es decir, que puede ser que eso influya en que los resultados que pueda obtener tal o cual grupo no sean quizás lo que pudo haber obtenido con una consolidación partidaria. Ahora, sin embargo, otros factores que hacen de un discurso de campaña, aquí generalmente son los negativos. Señalar lo negativo de cada gestión y sobre esa base medrar, como se dice. Cuando uno dice medrar se refiere a uno sacar beneficio, ¿verdad? Sí. De un error. Sin embargo, aquí eso no es nuevo. Todos esos detalles aquí, los apagones, la carestía, los precios, eso es reiterativo, eso es como un círculo vicioso, lamentablemente. Obviamente, en el caso del gobierno actual hay una particularidad, y es que como que la gente, en su opinión, ha hecho como un sesgo, ha segmentado la figura del principal, que es el líder, ¿verdad? El presidente. Sí, del partido. Observe usted que los otros grupos arrastran todo, si es simpatía o es rechazo, homogéneamente. Pero en el PLD, en el PRM hay una particularidad que llama la atención, y es que esas encuestas, incluso las que no son favorables, en cierto modo, le son favorables al candidato principal. Un candidato porque ya sabemos, ¿verdad?, por deducción lógica, claro, porque que será el PRM no tiene proceso interno para elegir candidatura y todos saben que su candidato será el presidente de la República. Exacto, pero yo creo que está habiendo una carencia, se lo digo como ciudadano de a pie, una carencia de ofertas nuevas, porque, por ejemplo, no solamente ofertas en caras nuevas, porque el sistema amerita una transformación, diríamos, ¿verdad?, de los liderazgos. Usted dirá, bueno, pero que los liderazgos no son de que bájame, ponme 3 de aquel, 2 de aquel, yo lo sé. Pero era tiempo de que se desarrollaran esas nuevas caras, esas nuevas opciones, y parece ser que los partidos como que no tienen mucho que ofrecer en este sentido. Ni siquiera dentro de los mismos partidos tradicionales. No, ¿entiende? Porque aquí hay una tendencia, ¿verdad?, a ese tradicionalismo. Pero va a surgir. Claro que sí. Va a surgir una figura nueva. Y uno confía que sea Quizás así. no surja ahora para este proceso del 24, pero va a surgir. Claro que sí. Pero yo no creo que tan pronto, para de aquí al 24, que hace menos de 2 años. Pero sí, ya ese proceso empezó. Sí. Empezó porque ahí, por ejemplo, en el PRM hay muchas caras nuevas. No, y en el PLD hay jóvenes muy talentosos. Fui en orden de prioridades, sí, porque el que está en el poder es el PRM, no porque fuera otra cosa. Entonces, en el PRM hay una serie de jóvenes que, claro, tienen diferentes procedencias y tendencias, pero perfilan hacia una nueva opción. Pero en el PLD también, lo que pasa es que aunque lo opaca la vieja guardia, pero hay también grupos nuevos que pugnan por crecer. Hay jóvenes muy talentosos que se han preparado. Exactamente. Se han preparado tanto dentro del Estado, pero además en las aulas. Se han fajado a estudiar y a estudiar el Estado. Claro, pero hay algo que noto con preocupación, que las alternativas, por ejemplo, los partidos alternativos, tienen un proceso de división y de segmentación. Lo cual, lamentablemente. No dice, pero ven acá, esta gente que son los que uno veía potables, ¿verdad? Los que eran, sus figuras no estaban manchadas, y de repente tienen un corre-corre, un dime y direte. Es decir, que lamentablemente parece que la política dominicana está como condenada, hay como una maldición, como diríamos, ¿verdad? Histórica, de que nunca tengamos estabilidad en ese sentido. Sí, porque uno creía que en esa alianza que tenían Guillermo Moreno y Minuto Tavares, a ese me refería, entre otras, podría rendir su fruto en un proceso electoral siguiente, ¿verdad? Aglutinar nuevas fuerzas nuevas, con nuevos discursos, nuevas, ¿verdad? Pero lamentablemente parece ser como que el gusanillo del poder, ¿verdad? Corroe a todo el mundo aquí. Pero el gobierno tiene que ponerle mucha atención a Danilo Medina. Exacto. Porque el Danilo Medina que yo vi y escuché el domingo pasado es un hombre totalmente diferente al que se ha estado viendo en bajo perfil durante estos 2 últimos años, que se veía con una imagen física incluso deteriorada. Vimos ahí a un hombre renovado, enérgico, como aquel Balaguer que se presentaba de buena primera con todas las energías posibles. Y fue a ese escenario en Asua, que es el comienzo de una serie de juramentaciones que continúa hoy, creo que en La Vega, un pueblo del norte, donde parece ser que él irá pronunciando discursos para mantener viva la esperanza y motorizar al Partido de la Liberación Dominicana. Digo que hay que ponerle atención porque ahí Danilo Medina fue de frente contra
el gobierno. Y lógicamente fue de frente contra el gobierno porque al gobierno es que va a tener que enfrentar. Y al presidente es que va a tener que enfrentar porque será el candidato del partido de gobierno. Y entonces, insisto en que tiene que poner atención porque él comparó, dijo que él está consciente que 2 años no son suficientes como para que tú puedas solucionar los problemas, pero por lo menos alguna señal de soluciones presentar. Entonces comenzó a comparar y está llevando a la mente de la gente, al pensamiento de los dominicanos, el elemento de comparación, que parece que eso lo va a motivar mucho. Y mencionó el 911, comenzó a decir que se había deteriorado el servicio, como que lo habían descuidado porque era es un logro del pasado gobierno. Mencionó la tanda extendida en las escuelas, mencionó la pobreza, dijo que la pobreza se ha incrementado e hizo una defensa férrea del campo, es decir, además de los precios, atacó la tasa cero, que es una de las políticas que está presentando este gobierno para contrarrestar los altos precios producto de la situación que provocó el COVID y que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces dijo que eso no va a dar resultado, que eso es contra el hombre del campo, que lo que hay que fortalecer el campo. Es decir, vimos un hombre que vino de frente contra el gobierno y el presidente Abinader, decidido a enfrentarlo y decidido a que la gente desde ya comience a comparar una gestión con otra. Pero no cree usted que hay algo que llama la atención, y es que mientras los opositores al gobierno lo atacan por cuestiones que realmente son así. Sí. O sea, usted no puede negar que haya problemas de apagones, que el otro, esto, lo otro, es cierto. Pero resulta que el presidente, que es el líder de ese partido, porque realmente es el líder, claro. El presidente, hablo del gobierno, ¿verdad? Sin embargo, su prestigio crece a nivel internacional, porque ahora vemos de que le elogia el Fondo Monetario por el desempeño económico. Sí. Lo elogia por el asunto de la recuperación más rápida del turismo a nivel prácticamente del mundo. Se fue por encima de muchísimos países. Sí. Lo elogia por el manejo de la salud, a tal punto de que fue el relator principal, ¿verdad?, en el encuentro, ¿verdad?, en Suiza. Y así por el estilo, incluso usted ve las encuestas, incluso de sus opositores, y lanzan una diferencia entre la aceptación del partido del presidente con el presidente mismo. Hay como una segmentación. O sea que son las cosas de la política que realmente se reviertan o no en un resultado electoral. Eso tiene que dejarse diríamos, al paso del tiempo, ¿verdad? Sí. No, lógicamente porque usted tiene que reconocerle a este gobierno la recuperación de la economía. Claro. De cómo manejó el turismo como un ente fundamental para la recuperación de la economía y para que estemos en el punto en que estamos hoy. Cierto. Pero, lógicamente que cuando usted tiene campaña electoral, ese tipo de cosas surgen, como usted dice. Cierto. Y el opositor nunca te va a reconocer las cosas buenas que tú has hecho. Lo lógico es que te lo reconozcan, pero en este país nunca se reconoce eso. Le voy a decir algo que no quiero que se me escape en este segmento. Usted habló ahorita de Balaguer, ¿verdad? Y dijo que Balaguer tenía esa particularidad y que aunque estaba un desastre, pues siempre estaba en ese discurso. Pero no olvide que Balaguer representó lo que había una división total generacional en este país, entre los liberales y los conservadores. Sí. Y Balaguer por un lado y Bosch por el otro. Y Balaguer representó ese sector en donde estaban ahí aliados quienes, sectores tan extremos como la aristocracia y la oligarquía y el campesinado pobre, eso es verdad. Mientras que los liberales eran citadinos, civilistas. Entonces eso no se da ahora. Ahora inclusive el partido PLD evolucionó en cierto modo, hay que reconocer que tuvo efecto en el campo, pero que era un partido que se le acusaba de ser citadino. Lo de él era inversión en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Sí, no sé de esa división que se daba en eso es así. Entonces, la gente a veces piensa que el pueblo dominicano no tiene memoria. Sí la tiene. Lo que pasa es que los que más bulla hacen son los que tienen la memoria más comprometida. ¿Usted comprende? Pero el pueblo llano, lo que le llamaba la masa silente, es que es la gran mayoría, a pesar de que hay una evolución de esa masa hoy día. Usted dirá, ¿y cuál es esa masa? Bueno, está un poquito difícil de ubicar. Pero sí le digo que la política, como es una ciencia que no es exacta, sino que es cambiante. Así es. ¿Verdad? Así que yo espero que sea lo mejor para el país. Claro, pero lo cierto es que este pueblo está en campaña. Sí. Y que a partir de ahora vamos a escuchar muchos discursos cierto.
poniendo sobre la mesa las cosas que se entienden que no están bien, y del otro lado, pues, poniendo las que entienden que están haciendo bien, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, tú me criticas, me cuestionas de que esto no está bien, pero mira lo que te va desde el gobierno va a decir, mira, pero esto sí está bien. Sí. Es decir, va a haber un proceso de confrontación que es natural en los procesos electorales. Cierto. A eso hay que acostumbrarse, porque estos 2 años, uno pensaba que iba a ser menos, pero serán 2 años de pura campaña electoral, porque la oposición está en la calle y el gobierno está haciendo, los ministros en las provincias, y no me equivoco, el gobierno en las provincias, que también va a contrarrestar eso que está haciendo la oposición. Exacto. Así que prepárense para 2 años de pura campaña. Vámonos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Bien, señores, esta semana ha habido una alarma mundial con el incremento de los casos de la viruela del mono, que es una nueva enfermedad, doctor. Claro. Se han detectado casos en varios países de Europa y en Estados Unidos. Es decir, las alarmas Claro. se han colocado. Disparado, ¿verdad? sí. Sí. Mire, una de las particularidades que tienen las pandemias, pandemia, epidemia, empiezan como epidemias, ¿verdad? Sí. Es que se producen en países en donde no existe una infraestructura sanitaria preventiva importante, vacuna, ¿verdad? Limpieza, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces resulta que ahora se está dando en países del primer mundo, porque aunque ese virus ya es conocido, ese virus no se descubrió ahora, ese virus data, según he leído, de los años 50, su ubicación en el Congo, me parece, en el África. Sin embargo, hace ya más de 60 años, 70 años, 80 años casi, y eso no trascendió de ahí. Entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos en el mundo? Es lo que un tratadista que yo leía hace mucho, hablaba del efecto mariposa, que alguien estornuda en el África y se arma un ciclón en América. Claro. ¿Por qué? Porque es un mundo único. Estamos atrapados en un globo que viaja a la misma velocidad. Bueno, recuerde que hace 20, poco más, 30 o 40 años, usted moverse entre Europa y esta parte del mundo, había que tardar meses navegando. Exacto. Pero ahora no, ahora usted en 8 horas va de un lado a otro. Pero imagínese es un usted, mundo de migrantes. esa es la palabra clave, migrantes. Sí. El factor fundamental de desarrollo de todo virus es el elemento movilidad. Sí, contacto entre los ¿Y seres quién humanos. es ese? Sí, El ser humano. el ser humano. Porque un animal no decide irse de África, por ejemplo, a China. Muy difícil, ¿verdad? Sí. Pero el hombre sí lo hace. Entonces, quiere decir que con esa presión migratoria que hay a nivel del mundo, cuando uno observa, ante todo, que el objetivo fundamental de esos países que están llenos de problemas, que en el trasfondo, uno de los grandes culpables de ese deterioro de esos países, eran precisamente los que hoy son países poderosos, que exhiben grandes poderes, fortunas, riquezas, es a costa de los recursos naturales de esos países pobres y proletarios. Claro, así. Armaron a esa gente, le enseñaron el arte de la guerra, lo enseñaron a odiarse entre ellos. Entonces hoy tenemos un lío de que, por ejemplo, el África es un polvorín. Sí. Entonces, imagínense usted, a punto de que hay lugares en donde no llega una vacuna. Pero lo que me llama la atención es que la explosión de este nuevo virus, el famoso
virus del mono, viruela del Viruela mono, del mono, sí. se da, por ejemplo, en Alemania, en España, en países de la élite mundial. Bueno, Sí, ahora ¿verdad? mismo España es el país con más casos. Por ejemplo, a principios de semana ya se habían contabilizado 34 casos de viruela del mono. Pero eso es cuestión de tiempo para que Sí. se multiplique por 1000. Claro, Y- claro. Y, le voy a decir algo. Alguien escribió, lo vi en las redes y me llamó la atención. Dice que Santo Domingo está ley de un avión. No, claro, porque Oye. lo que pasa es que este es un país turístico, Pero un es lo que país le que estoy llega diciendo. gente, mucha gente de Europa y de Pero no América del solamente de Norte. Europa, No, de Europa, América del Norte, Y de el vecino, Asia, y el de vecino. Asia, bueno. que no tienen nada que decir Bueno. sobre el particular. Y no le pasa nada, que yo sepa. Yo no he visto ninguna estadística, todavía no sé los números. No es que ahí usted no va a ver estadística, doctor. No, ¿verdad? ¿Cómo la vas a ver? Pero Si ahí no hay puede ser que en, instituciones el país, que funcionen. en Haití no pase nada. Uno cree que va a pasar algo, pero uno ve que la gente vive feliz y contento, como si nada hubiera pasado. Por eso le digo que nosotros, sin embargo, y es reconfortante, refrescante la información de que el gobierno, el partido, que ya esto es un tema nacional, esto no es un tema de campaña, ojalá que no lo politicen, que debe tomarse las previsiones que implican precauciones para tener el más mínimo impacto de eso aquí, porque usted puede estar seguro Bueno, que eso va a llegar. claro, lo que han hecho los países es emitir una alerta epidemiológica de inmediato. Sí. Aquí se hizo esta semana. emitir una Exactamente, alerta eso es epidemiológica, importante. que eso implica una serie de protocolos y medidas. ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo, en los aeropuertos. Claro. Imagino que ya están implementándolas. Bueno, mucha vigilancia a la gente que entra y la gente que sale. Los síntomas están claros, ¿verdad? Se han explicado, los médicos lo han explicado. Entonces, en función de eso, ir observando y aplicando un protocolo que imagino que ha elaborado Salud Pública para detectar casos y aislar a las personas, porque esta es una enfermedad que se contagia con el contacto entre Cierto. las personas, con los fluidos, ¿me Claro. entiende? Pero hay algo que me satisfizo escuchar de manos de los sapientes, ¿verdad? Los médicos que Sí. saben de eso, epidemiólogos, que esa enfermedad tiene una particularidad muy diferente a la del COVID. Por ejemplo, no es asintomática. O sea, claro. cuando la persona se contagia, hay señales visibles de que está contagiado, que son los gránulos esos que le salen en la piel, ¿verdad? Las pústulas. También tiene un periodo de incubación, Ah, ¿verdad? sí. Que no se propaga, por ejemplo, de manera tan espontánea como el COVID. Tiene que haber contacto con la gente. Es poco mutante. Recomiendan aislar a las Exacto. personas, claro. Y es poco mutante, eso es otra cosa importante, porque el famoso COVID era una pesadilla. Porque, Mire, óigame, doctor, dice que comienza con fiebre, sí, dolor de cabeza, exacto. dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios Exacto. linfáticos. Ese síntoma no lo tiene la viruela, ¿verdad? No, claro. Agotamiento, y 3 días después pueden desarrollar entonces sarpullidos. Y a los Claro. 3 días ya comienzan esas pelotitas, ¿verdad? Cierto. Que se les ve a la persona que tiene viruela. Y hay otra información que dan los médicos muy importante, y es que, por ejemplo, la carga viral de ese, vamos a decir, virus, valga la redundancia, más o menos no es tan impactante como la del COVID, en el sentido de que ya como su primo, que le llaman primo a esos virus que son familia, ¿verdad? Porque esta es la familia de la viruela, Sí. son como primo hermano. Dicen los médicos que el que está vacunado, por ejemplo, contra la viruela, tiene un efecto de más de un 85% de prevención con ese virus. Sí, Sí. pero hay pocas vacunas. Esa es la Porque esa es la viruela fue erradicada en el 79. fue erradicada, Entonces, sí. pero hay una vacuna nueva, porque cuando se detectaron Exacto. estos casos, Cierto. se creó una vacuna Exacto. que tiene una efectividad de un 85%, según se ha dicho, pero no hay suficiente vacuna. Ahora, yo creo- Porque no es una enfermedad, ¿verdad?, que se ha propagado por todo el mundo, entonces no hay suficiente. Cierto. Como no es negocio para la farmacéutica, no hay, ahí le no hay voy. vacuna. Por eso yo veo, cada vez que veo de cómo se maneja la salud pública de la gente del mundo, Sí. ante todos los menos pudientes, yo veo el signo del euro, el dólar, el yen, el peso. Sí. Y es que las grandes farmacéuticas se están frotando las manos. Sí, Porque cada vez que hay una cuestión de esa, a ellos no les conviene que la gente se cure. Bueno, porque No le conviene. En el mundo la desgracia de uno es Pero- el éxito del otro. Pero, Messier, imagínese usted, según dicen los campesinos, hay muchas cosas que curan, por ejemplo, la diabetes. Esos campesinos que nunca lo ha visto un médico,
Y llegaron a los 90 años sin problema. Sí. ¿Por qué? Porque sabían lo que había en la tierra, porque la tierra es la principal farmacia, ¿verdad? Para el ser humano. Bueno. Pero esperamos que las cosas pues, no lleguen a mayores, ¿verdad? Hay que poner atención. Claro. Hay que poner atención a esto porque es otra enfermedad que va a golpear duro. Sí. Se está propagando rápidamente por Sí. Europa. Ya está en Estados Unidos, el caso confirmado en Estados Unidos, en Canadá. Y como decía usted al principio de este comentario, con un mundo de migrantes como el de hoy, y además un país turístico como República Dominicana, hay que estar preparado con todos los protocolos posibles para tan pronto se detecte el primer caso, a enfrentarlos con toda la metodología a alcance de la ciencia para tratar de que los efectos sean menores. La letalidad es de casi un 10% según se ha dicho, es decir que si de 100 personas mueren 3, 4, 5 o hasta 10, es preocupante. Es preocupante. Entonces, vamos a poner atención a esto y ojalá que sigan aplicando los protocolos para que el efecto sea lo menos posible. Vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Desde hace 3 años y pico, doctor, la gente se había olvidado, 3 años y pico, 4, la gente se había olvidado de los apagones. Cierto. Bueno, de repente y de manera sorpresiva, la semana pasada, los apagones se sintieron con mucha fuerza en diferentes puntos del país. Pero los argumentos que se dieron fue de que varias plantas habían salido de servicio para mantenimiento, ¿verdad? La gente se irritó, la gente protestó porque cuando usted está acostumbrado a un servicio eficiente y cuando se deteriora entonces viene la alarma y eso es lógico. Pero esto puso de manifiesto que todavía tenemos una gran fragilidad en el sistema, que con la salida de 1 o 2 plantas vamos a sufrir los mismos apagones que hace un tiempo atrás fueron un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana y que hemos ido superando. Yo creo que esto debe servir de lección para las autoridades. Primero, para saber que el sistema es frágil, ¿verdad? Que con la salida de alguna de esas plantas el sistema se puede caer, es decir, el servicio no se va a servir con eficiencia porque tú no vas a tener la generación suficiente para servir la demanda de la población dominicana. Entonces, hay que avanzar en la contratación de más megavatios para que haya reserva y en momentos en que 1 o 2 plantas salen, pues usted saca las que tiene de reserva para que se pueda subir el mercado y esta sociedad pueda seguir viviendo con tranquilidad sin los odiosos apagones que han sido un dolor de cabeza por muchos años y que de 3 años y medio hacia acá, pues lo habíamos superado poco a poco, porque ya la gente ni se recordaba de los apagones, aunque en algunos sectores te dan 1, 2 horas, media hora, pero no las 6, 8, 10 horas que se daban en el pasado reciente. Entonces, ojalá que esto, como decía anteriormente, sirva de guía para contratar la energía que necesitamos para tenerla de reserva, para poder suplir el mercado con la eficiencia que demandan los tiempos. Mire, cuando uno analiza la historia de la energía eléctrica, producción y distribución en nuestro país, se da cuenta de que el pueblo dominicano ha sido sangrado a través de la historia misma. Sí, claro. Sangrado. Aquí se han invertido miles y miles de millones de dólares para estar prácticamente, obviamente, no podemos decir que es igual ahora porque ya la planta Punta Catalina, con todos los vicios en el plano de manejo financiero y económico que se señala,
fue una decisión correcta. O sea, erigir esa planta. Claro. Ahora, otra cosa es lo que esté alrededor de ella. Sí. Eso es otra cosa, que ya eso es de otro aspecto. Construir una planta, Exacto. nosotros dijimos aquí hace 2 años, Sí, 3 años sí. y pico, construir una planta como Exacto. Punta Catalina Exacto. Eso fue es la mejor decisión. Eso es. Porque le dio al Estado capacidad de negociación, capacidad para sentarse en la mesa que se le había quitado con la capitalización Claro. del 96-2000. Cierto. Y retornamos a un sistema estable. Ahora, lo otro ya es cuestión de la justicia. Claro, Es decir, si ahora, hubo corrupción en la Constitución, y eso es cuestión de la justicia. Exacto. Y además, aparte de eso también, es que yo observo que el gobierno tiene mucha gente calificada, pero como que no los utiliza. Sí. Creo que usted me sigue. Hay mucha gente que improvisa. No estoy con esto tratando, diríamos, de cuestionar a nadie, Sí. sino que como ciudadano observo de que mucha gente improvisa algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece, y eso hasta una persona elemental en la sociedad sabe, que si usted tiene, por ejemplo, una planta eléctrica en un campo que le sirve para producir sus cosas y su cosecha, usted tiene otra ahí de emergencia. Entonces, cuando usted está utilizándose cierto tiempo, a ese campesino no hay que explicarle ni hacer un curso de electromecánica ni de economía para saber que tiene que darle un respiro a esa planta en un momento dado. Entonces no puede esperar que esa se caiga y la otra también, y cuando viene a ver se queda sin nada, sin pito, sin flauta. Yo creo que ahí, y no solamente ese factor, pudo haber influido, pero no necesariamente, porque esas apagones, no, esas paralizaciones son programadas cada cierto tiempo para que no se note, que no haya como esa, ¿verdad? Esa ruptura. Bueno, yo vi que llamaron al DNI a investigar, porque parece que tienen alguna sospecha. Qué bueno que usted lo menciona, Sí. porque entonces también no descarto. Es que hay de todo, uno no sabe lo que pueda suceder. No, y cuando yo decía que llamaron al DNI, donde iba era lo siguiente, Sí. hay que ir un poco más allá. Sí, Hay que ver, descartar, hay para que ver- descartar. hay que ver qué pasa, ¿verdad? Para descartar, ¿verdad? Hay que ver qué pasa si hay un atraso en los pagos a los generadores. Esa es otra también, otro detalle. Hay que ver qué factor hay detrás de esto para que, bueno, varias plantas coincidieran en proceso de mantenimiento. Ahora, yo voy a decir una cosa, nunca se justifica de que un acreedor del Estado, porque se le atrasen en pago un par de ocasiones, te dé el lujo de paralizar un país. Por eso que siempre he dicho que la energía eléctrica tiene que estar en manos del Estado. Son cuestiones estratégicas. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Por ejemplo, hay gobiernos en Latinoamérica que después que eso estaba privatizado totalmente, no quiero mencionar ningún país porque no quiero que se me fije como en posiciones políticas específicas, pero hay países que tuvieron que volver a la estatización porque no funcionó la privatización. Porque yo digo que habría que buscar los motivos, ¿verdad? Claro. No le están pagando, no le están pagando. Exacto, Está escaseando el gas natural o el carbón claro, y se están planificando apagones. exacto. Hay que ver qué problemas hay y si es que no se lo están diciendo a la población. Aunque ya a principios de esta semana, cuando la población presionó, cuando vino el cuestionamiento, cuando vinieron las protestas, entonces el ministro de Energía y Minas dijo en un par de días todo estará normalizado. Y sin embargo, el martes ya se estaba anunciando de que estaban sirviendo 3.014 megas. Es decir, que estaban por encima de la demanda. Es decir, estaba todo ahí. Quiere decir que algo sucedió Cuando ahí. vino la presión de la gente, Claro. apareció la energía. Ahora. Es decir, ¿qué pasó? Exacto. No le estaban pagando, Exacto. no había combustible suficiente, o habían planificado apagones Eso le iba a decir. para ahorrar energía, para ahorrar combustibles. Déjeme decir una cosa. Y a veces. Hay que ver qué hay detrás. Sí, Porque hay- hasta ahora no había fallado. Claro, hay explicaciones que ofenden al menos informado. Sí. Antes se hablaba de que una chichigua que tumbó de que un sistema, oiga usted, de que un tipo hablando de una chichigua. Ahora hablaron de que de una culebra. Yo decía como de que una culebra. Digo, ¿qué fue? ¿Qué es esto? O sea que uno dice, pero ven acá, es que creen a veces como la gente, pero mira, un niño de hoy, todo puede engañarlo, Sí. diciéndole una cosa por otra, porque los niños de hoy están más informados que los adultos de hace 50 años. Sí. Es decir, que yo creo que eso debe tenerse mucho cuidado con eso. Sí, yo creo que hay que investigar bien y hablarle Sí. claro a la Y población. establecer responsabilidades Claro, también, si las hay. porque hay que decir, doctor, en favor del sector privado de la generación de energía, que ha venido sirviendo el mercado con eficiencia. Si usted analiza los últimos 4 años, los últimos 2 del pasado gobierno y los 2 de este,
y digo los dos del pasado gobierno desde que prendieron Punta Catalina, usted se da cuenta que hay un sistema estable, con una matriz de generación que ha sido transformada. Claro. Porque yo recuerdo cuando el pasado director de la CDE, Rubén Bicharra, decía que había que transformar la matriz de generación y muchas de esas plantas se transformaron a gas natural. Usted tiene muchas plantas, por ejemplo, todas las plantas de AES funcionan a gas natural. La planta que está ahí en el río Sama creo que funciona a gas natural. Sí. La planta de San Pedro funciona a gas natural. Creo que la de los Minas también, me parece. La de los Minas es de AES. Es gas. Es de gas natural. Ese gas viene de San Pedro. Tiene un ok. gasoducto. Sí, sí. Con ese gasoducto sirven la energía de esa Sí, planta. correcto. Pero también la que está ahí en el Osama también es de gas natural. Usted observa el Que es gasoducto muy, ahí. muy barato comparativamente. Pero también en San Pedro, AES tiene ese gasoducto de San Pedro. Creo que le sirve a la planta de Higüey. Creo que sirve a varias plantas. Es decir, hay una matriz de generación que ya no es con fluoride como ocurrió en el pasado. Entonces, hay que ver, ¿está escaseando el gas? No sabemos. ¿Hay problemas con el carbón? No sabemos. ¿Había atraso en los pagos? No sabemos. Quizás Denis lo identifica, pero sí hay que explicar por qué de repente, después de un tiempo sirviendo con eficiencia el servicio, se paraliza. Hay una crisis. ¿Y por qué tan rápido se resuelve? Porque como usted decía, doctor, porque como usted decía, los mantenimientos se planifican, todo eso es planificado. Cierto. Es decir, tú sales este mes, la otra sale el otro mes, nunca te parecen 3 plantas juntas. Mire, hay que ver qué hay detrás de eso. Déjeme decirle algo. Porque no me convence eso. Yo tuve un amigo, que no menciona su nombre, ya está fallecido. Sí. Y es controversial su figura pública. Pero éramos amigos. Y él me dijo a mí, mira, y él fue inclusive director de ahí. Dice, mira, cuando era CDE, me dice, mira, para poder tener un sistema eficiente, le estoy hablando de hace como 15, 16 años atrás, y cuidado sin más. Dice, mira, para un sistema eficiente aquí, de energía, de producción de energía eléctrica, se necesita el sistema que exista y otro paralelo. Sí. Oiga, eso costaba en esa época, 20 años atrás, 5.000 millones de dólares. Sí. Oiga usted, dice, sin eso no es posible una solución. No, y aquí yo creo que las autoridades están claras en eso. Yo escuché al ministro de Energía y Minas de que ellos van a construir plantas, o van a contratar plantas para 2.000 megas más. Hay que tener esa energía de reserva que se necesita para momentos como eso, que usted tiene que sacar plantas, darle mantenimiento. Ahora. Y tomando en cuenta que la energía es factor fundamental para el desarrollo. Y algo que usted le aconsejó al gobierno hace mucho tiempo, mucho, yo me recuerdo siempre, que usted conoce de eso que usted tuvo en ese país, en Taiwán, que usted observó en diferentes lugares presas particulares que daban energía a ese pueblo. Sí. Y ¿por qué no lo pueden hacer tenemos que aprovecharla. Claro, hay muchos cursos de agua todavía. Hacer muchas mini presas. Pero lo importante es, doctor, que identifiquemos las causas, que se corrijan, que se le hable claro a la población y que, como usted decía, contratemos energía para tener reserva. Exactamente. Porque eso es fundamental en estos tiempos, en un país que está apostando al desarrollo de su industria, al desarrollo del turismo, al desarrollo de las zonas francas, donde sin energía no es posible. No es posible. No hay progreso. Vamos a la pausa. Después de la industria farmacéutica a nivel mundial, ¿verdad? La industria más poderosa del mundo es el negocio del narcotráfico. Así es. Óigame, una persona conocedora del asunto escribía, ¿verdad?, en un periódico internacional, digital, una reflexión. Él decía que para que un organismo sea tan poderoso, necesita el concurso prácticamente del poder, es decir, a nivel general. Me hago entender. Por ejemplo, esas avionetas especiales, antirradar, no las fabrican en un patio de los Minas, creo yo, ¿verdad? En un taller de ingenio tal. Se supone que eso lo fabrican en una de esas grandes
fábricas, ¿verdad?, especiales, Claro. donde el gran dinero se mueve ahí. No estoy diciendo con esto que haya un origen ahí, pero hay una colaboración indefectible, a menos de que manejan tanta cantidad de dinero que la ONU, en un informe anual, me parece que el año pasado dijo, que esa industria, entre comillas, moviliza por lo menos 1/3 del Producto Interno Mundial. Una cosa increíble. Usted imagínese usted un país como el nuestro, del patio, ¿verdad? En donde esto aquí no hay consumo, aquí lo que hay es chíchara, disparatico. Aquí lo que es un puente ideal para traer esa producción que cuando uno se pone a observar el mapa geográfico, la geografía, se da cuenta que nosotros estamos al norte del lugar donde se produce eso, ¿verdad? Y entonces ese es nuestro sur. Entonces de ahí es un trampolín, ¿verdad? Para de ahí irse al territorio norteamericano y después a Europa. Sí. Es decir que esa complejidad es generalizada. Cuando usted ve que toca organismos, aquí prácticamente no hay un organismo que no haya sido tocado por la magia de ese dinero. Tiene esa particularidad de que ellos pierden 20 toneladas ahora, no le importa, porque eso es un bien renovable. Sí. O sea que imagínense. Aterrizando eso a nuestro país, doctor, mire, evidentemente, como usted dice, el narcotráfico es uno de las acciones del crimen organizado que más dinero mueve. Sí. Y eso, lógicamente, como usted decía, mueve toda la industria para combatirla, ¿verdad? Claro. Además de la complicidad, porque sabemos dónde están los grandes mercados. Pero lo lamentable de todo esto, y donde quiero ir, es que República Dominicana se ha convertido en el gran puente del narcotráfico internacional. Pues lo que usted bien dice, ¿verdad? La cercanía y la ruta con Sudamérica, y la facilidad, que es donde se también produce mucha droga, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros hemos visto que en los últimos 4 meses aquí han incautado 20 toneladas de cocaína, doctor. Eso es mucha droga. Sí. Entonces, cuando ustedes incautan 20 toneladas de cocaína, imagínense cuántas han pasado. Exactamente. Esa es la que han podido incautar las autoridades con la capacidad que tienen. Cierto. E incluso tienen tanta confianza que muchas de esas drogas se incautan en contenedores en el multimodal Caucedo y en el muelle de Jaina, donde hay equipos sofisticados para detectar qué viene y qué no viene, o qué va a salir en los contenedores. Ahora, hay algo importante que señalar ahí, es que no se está observando responsables de esos cargamentos. Sí. ¿Por qué? Porque es que hay una complejidad generalizada. Sí. Es decir, posiblemente aquí, diríamos, como dice el refrán popular, la iglesia está en manos de Lutero. Sí. Uno no sabe, sí, porque ¿quién investiga? Hay que ver, doctor, porque, como usted decía, se han incautado 20 toneladas de cocaína y hemos visto que se ha anunciado, bueno, apresamos 4 con el cargamento, pero no se me ha informado, se le ha informado a la población, mire, apresamos a los cabecillas de la banda que dirige la estructura que facilita que República Dominicana sea el puente hacia Estados Unidos, hacia Europa. Cierto. Es decir, no me están presentando la droga que se está incautando, pero no me están diciendo cuál es la estructura o la base que mueve esa droga aquí. Efectivamente. Que eso es lo más importante, porque cuando usted le cortó la cabeza a la culebra, el cuerpo no se va a mover. Exactamente. Sin embargo, fíjense, hay algo también importante que siempre he dicho, que las investigaciones y las estructuras, diríamos aquí, de inteligencia, no son tan confiables. Cada vez que explota un escándalo aquí, usted encuentra gente ahí envuelta que usted dice, pero ven acá, mire, ¿pero qué es esto? Y este es un tema, doctor, al que el gobierno tiene que prestarle mucha atención. Claro. Muy bien, se está incautando la droga, pero esto hay que combatirlo, porque usted observó, por ejemplo, el asalto que hicieron con armas largas en una estación de venta de GLP en un barrio de Santo Domingo Este. Mire. Ahí asaltaron un camión de esos que transporta valijas con dinero que estaba ahí en esa estación. Pero parecía una película. Entonces, eso ocurre en países donde la criminalidad se incrementa y es una combinación, del avance del narcotráfico con la criminalidad organizada. Pero hay algo importante que quiero que usted vea. Usted lo vio porque usted es una persona muy observadora. Y es que, como usted habla de cine, eso obedece a un guión. Y eso no lo puede realizar cualquier actor.
No. Fíjese bien, eso no es de que Tiene que ser una persona muy bien, un tipo que anda muy bien en un preparada, motor, un motor claro. atracando un celular. No. Ahí hay una operación de inteligencia de alto nivel. Pero claro que sí. ¿Usted no vio el vehículo del que se desmontaron? No era Pero una claro que motocicleta sí. que andaban. Pero no solamente eso, no solamente porque eso no es el primer caso. Aquí ha habido una empresa, yo nunca me gusta mencionar nombres, Sí. para no, ¿verdad?, herir susceptibilidades. Claro. Pero aquí hay empresas muy importantes de valores que han sido atracadas y que nunca se descubrió. Pero ¿y por qué posiblemente no se descubriera? Porque es probable que dentro de del hilo investigador hubiese elementos constitutivos que tenían que ver también con el asunto. Claro. Entonces, óigame, es como usted, por ejemplo, en un jurado, ¿verdad?, de gatos juzga a un ratón. Ven acá, pero espérate, ahí hay un problema, ¿verdad?, de equilibrio. Entonces yo creo de que eso, si las autoridades ponen de su parte, lo descubren rápidamente. Lo que digo, una cosa es descubrirla y otra cosa es que se tome acción. Sí, pero es que hay que desarrollar una estrategia de combate a la criminalidad, Sí. al narcotráfico, porque esa combinación que se está dando, de que República Dominicana se convirtió hace mucho tiempo en un país puente, en el que te pasan grandes cargamentos de drogas, Cierto. y evolucionó de un pago efectivo a un pago en especies. Significa que hay una droga que hay que distribuir, hay un mercado que hay que suplir internamente. Eso es peligroso, además, eso mezclado con una criminalidad que va en crecimiento, con bandas que se organizan. Óigame, eso es una bomba de tiempo. Entonces, ahí el Estado tiene que intervenir. La inteligencia militar y policial tiene que intervenir para tratar de desarticular esas estructuras que permiten aquí, que faciliten aquí el movimiento de esos grandes cargamentos de drogas desde República Dominicana hacia Europa y Estados Unidos, pero además enfrentar esa ola de criminalidad que se va levantando en República Dominicana, que no es un invento, es una realidad. Mire, Vimos ese asalto que ha alarmado a la sociedad dominicana por el tipo de armas que utilizaron esas personas, que se ve que eran muy preparadas y andaban encapuchadas. Es decir, son bandas organizadas, que a medida que se vayan evolucionando, esto se va a convertir en una zona donde no se podrá vivir. Déjeme decirle algo, Hay que enfrentar eso. Yo me resisto a admitir de que el mercado dominicano del consumo de estupefacientes sea tan importante como el mercado europeo norteamericano. No, es que no es importante, O sea, es que es un trampolín. Le voy a decir por qué se lo digo. No, cuando hablamos, por ejemplo, del pago en especie, Sí. de que se queda una porción para ser distribuida aquí, es que aquí no hay esa capacidad económica tan grande, porque eso es un vicio caro, es un vicio caro en el sentido, ¿verdad?, de que no todo el mundo tiene capacidad, y eso ha fomentado delincuencia para consumir, por ejemplo, tonterías de bajo nivel. Lo que uno deduce es quizás distribuyen una parte en el país y otra la mandan por los canales que mandan los grandes cargamentos. Ahora, una realidad es esta. El gobierno, y no solamente cuando digo gobierno digo el actual, es una responsabilidad de cualquier gobierno aquí, tiene que focalizar bien su política criminal. Si no se focaliza por ahí, tecnificándola, estructurándola, componiéndola de personas capacitadas, usted sabe a qué me refiero, entonces, y con los recursos suficientes, no va a tener muchos resultados. Bueno, el gobierno tiene que poner atención a eso, como usted dice. Claro. Porque la criminalidad va en auge. Cierto. Y la población necesita respuesta. El presidente va a tener que Sí, emplearse sí, en eso. Claro que sí. Hay que ver, hay que apretar un poquito la tuerca al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, porque hay que hacer un mejor trabajo. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los partidos políticos y sus líderes en las calles, ¿verdad?, que continuarán dominando la agenda del país, con la salida de Danilo Medina y el envío de los ministros a las provincias, que abrió las puertas a la competencia electoral de cara al 2024. La lucha contra la criminalidad también será un tema que estará dominando la agenda debido a los últimos acontecimientos que se han dado, como este que acabamos de comentar, el asalto a una estación de combustibles y a un camión cargado de valijas. Y la inflación y las críticas por los altos precios y las medidas del gobierno para controlarlos seguirán dominando también los principales temas de debate del país. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.